Pero, ¿qué pasó en estas elecciones de primera vuelta presidencial? Vamos a analizar los resultados, los números y todo lo que ha ocurrido con Jan Basset, quien es el director del Observatorio de Representación Política de la Universidad del Rosario. Y empecemos por analizar, Jan, lo que realmente ocurrió el día de ayer. Quedan dos candidatos, derecha, izquierda. Sí, efectivamente. Antes de eso, quizás, ¿no? La democracia bajo la abstención, la gran victoria es para la democracia colombiana una participación en alza en estas elecciones. Entonces, esto es de resaltar. Y lo que dijimos ahorita, unas elecciones que transcurrieron generalmente en calma y en buen orden y con una vigilancia muy fuerte de las instituciones, de los testigos electorales. Entonces, unas elecciones que se desarrollaron muy bien. Primera conclusión, entonces, ganó la democracia. Exacto. Pero también ganó Iván Duque. Entonces, efectivamente, pues se confirma que el uribismo es la fuerza más importante del país y la mejor organizada, a pesar quizás de que muchos uribistas esperaban una victoria desde la primera vuelta. Estamos lejos de esto, pero de todos modos, entonces, una fuerza muy importante que demuestra Iván Duque. ¿Pero fue muy alta la votación? Fue muy alta la votación, efectivamente, y eso pone a Iván Duque como el favorito para la segunda vuelta. Ahora, claro, dentro de los ganadores también está Gustavo Petro. Gustavo Petro, entonces, que hizo una muy buena campaña y entonces el resultado está aquí. Una campaña juiciosa, yendo a todos los lugares donde tenía que ir, con mucha fuerza en los debates, y eso entonces se traduce con este resultado. Por primera vez la izquierda pasa a segunda vuelta en Colombia. Derrota con sabor a triunfo. Sergio Fajardo. Con sabor a triunfo porque Fajardo remontó mucho en la última semana, ¿no? Las intenciones de votos en las encuestas que se publicaron hace una semana lo mostraban muy por debajo de su resultado final. Entonces, una remontada muy buena y que pone a Fajardo un poco en posición de ser la clave para esta segunda vuelta. ¿Usted cómo ve la participación de las redes sociales en todo este proceso? Efectivamente, en las redes se movieron mucho la campaña de Fajardo en el influenciaron? momento. Entonces, yo creo que se influenciaron, mostraron particularmente con el argumento del voto útil, de que Fajardo podía ser el candidato que podía derrotar Duque en la segunda vuelta. Yo creo que este argumento finalmente pegó bastante y decidió bastantes electores. ¿Cómo analiza usted entre líneas los discursos de cada uno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta? Los discursos de victoria yo creo que fueron muy moderados. Yo creo que ahí la campaña entra en una dinámica nueva en que se trata de ir hacia el centro, de convencer todos esos electores de Fajardo, de Vargas Lleras, de la calle que fueron eliminados. Y por lo tanto los dos candidatos que representan, como dijo al principio, los extremos, de cierto modo, Iván Duque y Petro, la derecha, la izquierda, ya van a tratar de converger hacia el centro y de convencer a esos electores. Claro, ya vamos a analizar de los coqueteos y demás, pero los perdedores, Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras lo apostó toda la maquinaria y perdió con esta estrategia. Eso significa que confirma que las elecciones en Colombia, las elecciones presidenciales en todo caso, no se ganan con pura maquinaria, se ganan también con opinión y es la razón principal por la cual Germán Vargas Lleras no pudo con esas elecciones. ¿Fue un castigo también a los partidos tradicionales, políticos, a la forma tradicional de hacer política? Sí, yo creo que sí. Realmente él le apostó todo a aparecer como el candidato de los líderes regionales y eso no pegó en esas elecciones. ¿Le cobraron el coscorrón? Le cobraron también el coscorrón. Eso fue, digamos, una imagen que se asoció muy fuertemente a él, este carácter fuerte, un poco autoritario que le jugó una mala pasada en esas elecciones. Humberto de la Calle, el Partido Liberal, también es uno de los grandes derrotados. Es uno de los grandes derrotados muy temprano en las elecciones. Humberto de la Calle pues apareció perdiendo un poco sus posibilidades, básicamente porque no logró posicionarse en esas elecciones. Pero también porque lo dejaron solo. Sí, no supo, y él no supo si hacer campaña con el partido, contra el partido como independiente, no supo realmente posicionarse y perdió entonces muy rápidamente sus posibilidades. Hubo mucho malestar frente a César Gaviria, por ejemplo. Lo hemos visto en la reacción del Partido Liberal. Sí. Entonces eso va a ser un elemento importante de entre esas dos vueltas, qué va a pasar con el Partido Liberal, si finalmente se va a reorganizar y en qué dirección. El comité promotor del voto en blanco, que estaba detrás, ¿no? También allí de un dinero
perdió. Es un poco lo que se decía, entonces de todos modos las posibilidades son limitadas porque son gastos de campaña que se reponen nomás, pero estuvo muy lejos este comité de lograr el umbral necesario para acceder a reposición de gastos, entonces esta idea de que se puede hacer negocios con el voto en blanco pues se desmiente en estas elecciones. Sí, si no llegan al umbral, ¿tienen que devolver la plata? No, tienen que... No se le reembolsa la plata que invirtieron, digamos. Si llegan a este umbral, se les reembolsa la plata que invirtieron. Ya. Hablemos un poco de quién son los votos de Sergio Fajardo. ¿Usted quién cree que tiene ahí? Entonces los votos de Sergio Fajardo son un poco la clave de la segunda vuelta porque pues es el tercer... Son 4,5 millones, ¿no? Son muchos votos, digamos, estuvo a punto de pasar en segunda, entonces va a ser muy determinante la posición que va a tomar Sergio Fajardo y su coalición, entonces van a... Pero es que ahí vemos al Polo, ahí está el Polo, está Verde, ¿no? Muchos de ellos querían irse con Petro, otros no se sabe. Exacto, entonces esto va a ser un poco el gran desafío para Sergio Fajardo y su coalición es sobrevivir a esta primera vuelta, seguir existiendo como fuerza política y una fuerza política que cuente en esta segunda vuelta y que aparezca eventualmente con un socio de alguno de esos dos candidatos o en todo caso como una fuerza que manteniendo su independencia, su cohesión, puede contar sobre las orientaciones del próximo gobierno. El poco más de 1 millón de votos de Germán Vargas Lleras, ¿hacia dónde podrían ir? Muy probablemente hacia Duque, porque Germán Vargas Lleras ha hecho una campaña muy dura contra Gustavo Petro, quizás incluso más dura que el mismo Duque en algunos momentos, entonces es difícil que esos votos vayan hacia Gustavo Petro, entonces serían más, creo, hacia Duque o se quedarían fuera de la contienda. Los de Humberto de la Calle, del Partido Liberal. Bueno, si es que realmente el Partido Liberal puso votos en Humberto de la Calle. El Partido Liberal a todas luces no contó mucho ahí, aparte de algunos líderes, pero que estaban de todos modos cercanos a de la Calle y a sus posiciones. Ahí pues uno ve muchísimo más coincidencias programáticas con Petro que con Duque, entonces probablemente esos electores irían un poquito ¿Usted cree que los votos que realmente fueron más de opinión, los de la Calle, irían hacia Petro? Sí, yo creo. ¿Usted cree que el Partido Liberal está ya en sus últimas? No necesariamente en sus últimas, pero está en un proceso de reorganización ahí, de redefinición programática, incluso organizacional, muy duro, y vamos a verlo si realmente puede sobrevivir a esto reinventándose, pero está en un giro, digamos, fuerte en su historia. Hablemos un poco de las alianzas, de lo que puede pasar en estas 3 semanas que quedan para la segunda vuelta. Yo creo que es un poco temprano, pero eso es clave, eso es lo que va a pasar ahí, va a redefinir no solamente lo que va a pasar en la segunda vuelta, pero yo creo que el panorama político para lo que sigue. Recordemos, en el Congreso tenemos fuerzas divididas, vamos a tener un bloque fuerte de derecha con Centro Democrático, pero también un bloque fuerte de izquierda con los verdes, polos, decentes, etcétera. Entonces vamos a tener una oposición, sea el que sea el vencedor, y las negociaciones que vemos ahora son claves para ver un poco cómo se va a configurar la relación de fuerza. Hablemos de las encuestas. ¿Usted cree que están dentro de los ganadores? Sí, claramente. Yo creo que las encuestas acertaron bastante, entre comillas, porque otra vez las encuestas no son previsiones, apenas muestran una intención de voto. Lo que menos previeron fue la remontada de Fajardo, pero igual mostraban ya la semana pasada una tendencia a subir de Fajardo y en todo caso pues los resultados finales quedan bastante cercanos a lo que indicaban las encuestas y yo creo que es una buena noticia también porque muestra que al fin y al cabo los electores votaron como quisieron y no como quiso la maquinaria. Llamó mucho la atención el triunfo de Fajardo en Bogotá. ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo que pues básicamente Fajardo tenía aliados que son muy fuertes en Bogotá, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Mocus también. Entonces esto digamos una suma de fuerzas considerables que tienen mucha fuerza en Bogotá, sí. ¿Usted ve en lo que viene para definir la situación en la próxima segunda vuelta del 17 de junio que va a ser determinante también la estrategia, la publicidad, que estuvo bastante aburrida durante esta primera vuelta? A mí no me pareció tan aburrida. La publicidad de campaña, quiere decir, no sé, yo creo que se dio mucho a través de los debates y esos debates yo creo que por más que hubo muchos y probablemente demasiados y que al final estábamos un poquito aburridos quizás, yo creo que ayudaron mucho a informar la ciudadanía, que la gente se sienta implicada, que la gente se implique un poco en esta contienda política, participe de cierto modo y yo creo que eso va a seguir, pero ya con otra dinámica, como decíamos, porque ya es entre dos ahora y con discursos que de pronto van a tener inclinaciones un poco distintas. Se va a polarizar el ambiente porque usted ya lo ha planteado, derecha-izquierda.
Hay se mucho va nerviosismo. a polarizar, pero de pronto no a radicalizar, porque a los dos candidatos les sirve ahora moderar sus discursos, tratar de convencer a los indecisos, a los electores más moderados del centro que quedan, cuyos candidatos han sido eliminados. Por lo tanto, sí polarizado, pero una polarización moderada que trata de ir hacia el centro y convencer al centro. Tal vez se deduce un poco de los discursos de ayer. Se mostraron un poco mucho más moderados, pero ¿están diciendo la verdad? ¿Esa moderación sí es...? Les va a tocar. Me llamó mucho la atención, digamos, la insistencia de Petro, por ejemplo, de que va a respetar la Constitución de 91. En su campaña de primera vuelta decía constituyente, pues ya esto como que parece que ya no. Entonces estos son y también Duque, ¿no? Y Duque también. Que los acuerdos no los va a hacer trizas y demás. Exactamente, eso era la gran, o es la gran incógnita que pasa con los acuerdos, pues Duque está mostrando que tampoco quiere volver sobre esos acuerdos. Que fueron los fantasmas que analizábamos el viernes pasado en medio de todas estas elecciones. Y quería preguntarle de eso, el miedo. ¿Usted cree que va a haber mucho de eso? Yo creo que sí, no sé si miedo, pero en todo caso un voto en contra, digamos, de un candidato, pero eso también es válido, de cierto modo. Eso es una opinión que puede ser, que puede ser válida, el hecho de votar en contra, sobre todo en una segunda vuelta, de un candidato que uno percibe como un peligro o como alguien que no está preparado, qué sé yo. Es parte de la democracia también. La lógica de la elección a dos vueltas es que en primera vuelta uno elige el que prefiere, en segunda vuelta elimina el que considera menos apto. ¿Es viable eso? Bueno, yo creo que sí, es la lógica de una elección a dos vueltas. Bueno, pues ahí está. Es Jan Basset, director de representación política del Observatorio de la Universidad del Rosario, a esta hora de la mañana aquí, echando lápiz con nosotros, analizando los resultados de estas elecciones y, por supuesto, lo que viene, lo que nos espera. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Diego.